El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y ya estamos listos. Me acompañan aquí en cabina mis hermanos Jesús y Francisco Romero. Ellos van a estar recibiendo tus llamadas para lo que quieras llamarnos. Si tienes alguna duda, si quieres hacernos algún comentario, vamos a estar contigo de aquí a las 7 de la noche si el Señor así lo permite. Y para eso te voy a dar nuestros números de teléfono. Mi número de celular es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Por si quieres enviarnos principalmente mensajes de texto, ya sea durante el programa, después del programa o cualquier día de la semana, ahí estamos para atenderte. Los teléfonos aquí en cabina, yo creo que tú ya los conoces, son el 8375-5051 y el 8375-5055. Te lo repito, 8375-5051 y terminación 55. También si quieres mandarnos un correo electrónico, nuestro correo es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo repito, es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. También puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra y en todo eso ahí podemos estar en contacto, ¿ok? También si gustas visitar nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com, www.volviendoalapalabra.com. Ahí hay recursos para evangelizar, ahí están las prédicas de las semanas anteriores para descargar. Y hay algunas otras cosas más. Ahí tenemos Biblia, ahí tenemos muchas cosas. Igual si se te ofrece algo, prédicas pasadas, material para evangelizar, Biblias, todo eso aquí estamos para servirte. A veces la gente nos pregunta que cuánto va a costar, sabes, todo lo que aquí ofrecemos, lo que mandamos, todo el material es gratis, es sin costo, ¿ok? De gracia hemos recibido y hemos aprendido a dar y a trabajar de gracia, ¿ok? Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando las últimas 2 semanas de la mujer, de temas muy puntuales. Hablamos de su vestimenta, de su comportamiento, hablamos de si puede o no usar pantalón. Hablamos a los jóvenes, bueno, aunque no es un tema solo de jóvenes, si pueden o no tatuarse. Ayer tuvimos programa, ayer hablamos de alimentos prohibidos, de si podemos comer carne de cerdo. Y así queremos seguir hablando de temas así muy puntuales, muy claros, que están en la Biblia. Pero no sé si te has dado cuenta, en la mayoría de los casos nos hemos encontrado un pasaje o un versículo del Antiguo Testamento en el cual estamos basando o usándolo como si fuese un mandamiento para el tiempo de hoy. Por ejemplo, ayer cuando hablábamos de si podemos comer carne de cerdo o no, hay gente que dice que no y usa Levítico 11, 7 y 8, donde habla del cerdo y dice que el cerdo tampoco lo podemos comer porque tiene pezuñas, dice la Biblia, es de pezuña hendida pero no rumia, dice lo tendréis por inmundo. Y dice en el 11:8, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. La pregunta es, si como este tipo de mandamiento, el otro que usa, en el que basan el usar o no usar pantalón, que está en Deuteronomio 22, hay otro, por ejemplo, en el que dicen del maquillaje, en Segunda de Reyes 9:30, Segunda de Reyes 9:30, los que dicen que no debe la mujer maquillarse, usan y dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Léelo 1000 veces, 2000, 3000, las que quieras, y dime si está prohibiendo maquillarse. Ahora, aunque hubiese una prohibición como la hay en la carne de cerdo,
lo que hoy queremos analizar es, ¿aplica para nosotros? Había otro pasaje donde basan lo de no tatuarse, igual de Levítico. No sé si veas cómo hay mucha duda. Cómo, de hecho no hay duda, hay confusión entre el pueblo de Dios. Unos, por ejemplo, hablando de esto, que es de la ley de Moisés, la pregunta es, ¿son mandamientos para nosotros? Y aquí nace toda la confusión, porque por ejemplo hay gente que dice, bueno, los 10 mandamientos sí, los cristianos los sabemos recitar, los 10 mandamientos no los sabemos de memoria, pero entonces si decimos que sí, tendríamos que preguntarnos, ¿y por qué el sábado no? ¿Verdad? Otros dicen, bueno, es que la ley se dividió en leyes morales y leyes sacrificiales. Y dicen, las que fueron derogadas por Cristo son las ceremoniales, pero las morales siguen vigentes. Bueno, hay leyes morales porque apedrear a los homosexuales es una ley moral, es un mandamiento moral. Si vamos a seguir las leyes morales, tendríamos que apedrear, según Levítico, a los homosexuales y apedrear a los adúlteros. Tendríamos que hacer eso. Por eso es un tema muy importante. ¿Por qué es tan importante saber cómo distinguir la ley que es para nosotros? Porque no obedecer la ley es lo que la misma Biblia llama pecado. En 1 de Juan 3:4. Ese pecado es desobedecer la ley. Y la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, refiriéndose a infierno, a castigo. Entonces, claro que es importante guardar la ley. Pero para guardar la ley, primero tenemos que distinguir de qué estamos hablando. La ley de Moisés. De eso vamos a hablar hoy. ¿Sabes? Hay muchos temas más que tratar. Vamos a hablar del sábado, vamos a hablar del diezmo, vamos a hablar de muchas cosas. Pero es necesario primero aprender esto de la ley. ¿A qué se refiere con la ley? ¿Y cuál es la ley para nosotros? Vamos a tener que ir al inicio de todo. Estamos confiando y creyendo nosotros que estamos hablando a cristianos que han leído la Biblia, que saben la historia del pueblo de Dios, que saben la historia de la Biblia. Comienza en el Génesis, en el Edén, que después viene el diluvio al que sobrevivió Noé y su familia, y luego más adelante Dios separa a un hombre, a Abraham, y le promete descendencia. Después de Abraham sigue Isaac, de Isaac sigue Jacob, de Jacob viene José, y por medio de José, no sé si te sepas esta historia maravillosa, y gracias a que sus hermanos lo vendieron como esclavo, el pueblo de Dios llegó a Egipto. Es decir, ahí nació el pueblo de Dios, por medio de José, ahí se multiplicó. José encontró gracia en un faraón, pero después llegó otro faraón que fue enemigo de José y lo hizo esclavos al pueblo de Dios. Ahí vivieron como esclavos hasta que Dios les manda un libertador, a Moisés. El pueblo de Dios estuvo en Egipto 430 años y gran parte de esos años fueron esclavos. Entonces Dios saca a su pueblo de Egipto con prodigios y señales, dice la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de las 10 plagas? Los hizo cruzar por el mar Rojo. ¿Te acuerdas cuando abrió el mar de par en par? Viajaron a través del desierto, llegaron al monte Sinaí, al monte santo de Dios, y ahí dice Éxodo 19:20, descendió Jehová sobre la cumbre del monte, llamó Jehová a Moisés, subió Moisés, y ahí es donde Dios le da la ley, comenzando por los 10 mandamientos, que yo creo que todos conocemos, ¿no? Éxodo 20:1, ahí comienzan los 10 mandamientos. Dice en el 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto. Dice en el 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo, ni en las aguas debajo del cielo. No te inclinarás a ellas, porque Dios es fuerte y celoso. Dice en el 7, no tomarás el nombre de Jehová en vano. 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 29. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová
tu Dios. 20:12, honra a tu padre y a tu madre. 20:13, no matarás, no cometerás adulterio, dice el 14, no hurtarás, dice el 15. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Esos son los 10 mandamientos, pero no son los únicos. Después el Señor continúa dando más mandamientos. Ahí mismo, Éxodo 21, 22 y 23. Por ejemplo, en Éxodo 21:1 comienza diciendo, estas son las leyes que les propondrás. Y sigue dando leyes. En el 21:2 dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer, etc. En Éxodo 22, a la hechicera no dejarás que viva. Cualquiera, en 22:18 era, 22:19, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. 22:20, el que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Es decir, el que ofrezca sacrificio a otros dioses. El 23 también está lleno de leyes. Es decir, hay muchas más leyes. No son solo los 10 mandamientos. Después que se los dio a Moisés, no sé si te acuerdas de este pasaje, bajó, se los dio al pueblo, dice el 24:3. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, las leyes, y todo el pueblo respondió, Éxodo 24:3, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Más adelante, 24:12 de Éxodo, Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, espera ahí, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ahí es donde les da, se las escribe en unas piedras, en unas tablas de piedra, pero cuando todavía estaba Moisés ahí con Dios, Dios le dice, baja, porque el pueblo se ha corrompido. Yo no sé si te acuerdas abajo lo que estaba pasando. El pueblo se había hecho un ídolo. Moisés rompe esas piedras de la ley. Pero más adelante el Señor, por gracia y por amor a su pueblo, le repite, se las vuelve a escribir. Más adelante viene Levítico y vienen más mandamientos. Más mandamientos. Por ejemplo, Levítico del 1 a 3, del capítulo 1 al 3 son leyes sobre las ofrendas. Del 4 al 6 son ofrendas sobre el pecado. Levítico 7, ofrendas por la culpa. Levítico 12, la purificación. Levítico 14, la limpieza de la lepra. En Levítico 17 está la prohibición de comer sangre. En Levítico 18, las relaciones sexuales y muchas más. Todo esto, es decir, no solo los 10 mandamientos, todo esto es lo que se llama la ley de Moisés. Todo esto es la ley de Dios dada al pueblo por medio de Moisés. La pregunta y donde estamos confundidos es, ¿esta ley sigue vigente para nosotros? ¿Sí o no? ¿Y dónde dice? De aquí es donde nacen todas las dudas y mucha confusión entre cristianos. Y sin ir más lejos, ahorita decíamos de, por ejemplo, guardar el día de reposo. La pregunta es, ¿nosotros debemos guardarlo hoy? Y si es así, ¿cómo se guarda? Lo que hablamos ayer en el programa, el comer la carne de cerdo. Levítico 11:7 dice que no debíamos de comerlo, pero nosotros podemos, sí o no. ¿Nunca la has comido tú que me escuchas? Nosotros debemos matar a los adúlteros. Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero y la adúltera tienen que ser muertos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué hay que hacer? Todo lo que hemos leído hasta aquí es parte de la Biblia, pero ayer, el jueves pasado, y yo creo que desde que empezamos el programa, lo que hemos insistido es en 2 cosas. 1, que tienes que ir a la Biblia tú a leerla en tu casa, ¿ok? Y 2, cómo se forma una doctrina con todo lo que hable de eso. Hemos llegado a Levítico y ya tenemos prácticamente mucha parte de la ley de Dios, pero no es todo lo que hay en la Biblia. Hay que seguir leyendo, hay que seguir completando la doctrina, hay que leer toda la Biblia. Ahorita podríamos decir, bueno, eso es todo lo que dice el Antiguo Testamento.
Ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Y ahí vamos a empezar a ver cómo hay un choque. Por ejemplo, en Romanos 6:14. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque ya no estás bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Dice en Romanos 7:6 que ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella ley en que estábamos sujetos. Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ok, y hay más pasajes así en el Nuevo Testamento que nos están enseñando que ya no estamos bajo esa ley, que estamos libres de la ley. Y hay otro pasaje que ampara esto muy fuerte, es uno que leímos ayer y vamos a seguir leyendo, ¿sabes? Porque es la base de esto. Es decir, cuando nace la iglesia cristiana, había confusión. Ellos tenían de derecho a estar confundidos, no como nosotros lo estamos hoy. ¿Por qué? Porque empezaron a hacerse cristianos, principalmente judíos al inicio. Y ellos decían a los gentiles que debían de cumplir. La Biblia lo llama que los querían hacer judaizar. Entonces, lo que hubo es un concilio. Hechos 15. Lee todo Hechos 15. Se juntaron los siervos de Dios. Estaba Pablo, Bernabé, Jacobo, Pedro, los apóstoles. Dice en Hechos 15:4, estaba la iglesia, los apóstoles y los ancianos. La discusión dice en el 15:5 que era sobre lo que decían que tenían que guardar la ley, y después de mucha discusión, en el 15:11 concluyeron: por la gracia del Señor Jesús seremos salvos solamente. En el 15:28 de Hechos dice: ha parecido bien al Espíritu Santo no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, de la ley de Moisés solamente va a quedar vivo esto: que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Es todo. Esa es la conclusión que se llegó en ese concilio. Que la ley de Moisés ya no es necesario cumplirla. Ya no estamos bajo esa ley. Solo cumplan estas tres cosas de esa ley y es todo. Pero de ahí también precisamente nace la confusión. Ya nos está diciendo, la ley de Moisés ya no aplica para nosotros. Pero la confusión es natural y es normal. Porque entonces la gente dice, bueno, entonces ¿habremos de hacer lo que queramos? ¿Hoy podemos matar a alguien? ¿Hoy podemos adulterar? ¿Hoy podemos robar? ¿O no? Pero la Biblia dice, de la ley de Moisés ya no guardes solamente esto. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Verdad que sigue siendo confuso? Pero hay, aparte de Hechos 15, que es clave que lo leas y que lo aprendas, hay otro pasaje. Hay otro pasaje en Mateo 5. De hecho, ayer, estos días que hemos hablado de esto, de la ley, si se debe de cumplir o no, nos han mencionado este pasaje. Y lo han entendido de alguna manera, pero mira cómo va a cambiar la forma de entenderlo. Es Mateo 5:17. Y los que dicen que hoy tenemos que seguir guardando cosas de la ley de Moisés, es en el que se basan. Dice, no la abrogó. Mira lo que dice Mateo 5:17. Es palabra de nuestro Señor Jesús, que dice, no pienses que vine para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Y ahí viene lo interesante, porque dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso hay gente que dice, ¿ves? No vino a abrogar, es decir, sigue aplicando. Y al contrario dice, vino a cumplirla. Entonces nosotros también debemos cumplirla. Pero aquí volvemos a las preguntas. Y dice, si esto significa cumplirla, entonces debemos apedrear a los homosexuales. Debemos pararnos afuera de los hoteles y apedrear a los adúlteros, ¿no? Debemos de hecho circuncidarnos todavía, si la ley de Moisés es para nosotros. Pero mantente en este pasaje, porque entender este pasaje correctamente nos va a hacer entender correctamente toda la doctrina de la ley de Dios. Este pasaje, casualmente el que usan para decir todavía aplica para nosotros, es el parteaguas para entenderlo.
La palabra cumplir es ese tipo de palabras que el 99.99% de las personas la hemos entendido de alguna manera y por eso ya no investigamos más. Pensamos que cuando Jesús dijo vino a cumplir la ley, pensamos que está diciendo que vino a obedecerla y a cumplirla al pie de la letra. Pero vamos a ver lo que significa. Salud, mi hermano. Ahora ten en cuenta el consejo que también te hemos repetido bastante tiempo. Cuando estudias la Biblia, primero tienes que estudiarla en casa por tu cuenta y es bueno armarse de herramientas, diccionarios, concordancia, todo lo que es lo necesario para que nos acerque a lo que Dios quiso decir. ¿Qué quiere decir cumplir? Si buscas en un diccionario bíblico, cuando hablamos de un diccionario, estamos hablando de un diccionario bíblico. Probablemente, esto no lo chequé, pero si tú vas al diccionario Larousse o al diccionario ese que tienes en casa o que tienen tus niños, probablemente cumplir significa otra cosa. Probablemente sí signifique obedecer. Pero cuando hablamos de armarnos de un diccionario, estamos hablando de un diccionario bíblico. Si buscas en un diccionario bíblico, la palabra cumplir es la palabra del griego pleroo. Nosotros usamos la Strong. En la Strong es la 4137 del griego. La palabra pleroo significa, y mira lo que significa, hacer repleto algo, rellenar algo, terminar una tarea, hacer perfecto algo, es decir, perfeccionar, terminar una obra, completar una obra. Si te fijas, todas más o menos significan lo mismo, son sinónimos, dan la misma idea. Terminar algo que estaba pendiente, completar algo que estaba incompleto, perfeccionar algo que no estaba perfecto aún. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús dice, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, no está diciendo que la vino a obedecer al pie de la letra. De hecho, si tú ves el sábado, no lo cumplió. ¿Te das cuenta? De hecho, ese era el pleito con los fariseos. Pero porque Jesús no está diciendo eso. Está diciendo, no vine a abrogarla. Es decir, no vine a quitarla, sino a completarla, a terminarla, a perfeccionarla. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Eso es lo que quiere decir esta palabra cumplir. Y si sigues leyendo ahí mismo, eso es lo que hizo Jesús. No quitó la ley, no la abrogó, pero la perfeccionó, la completó. Y este es el cambio que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Si sigues leyendo en el mismo pasaje de Mateo, es el contexto a las palabras de Cristo. Cristo dijo, vine a perfeccionarla, vine a completarla, y mira lo que pasa ahí. En realidad es lo que está haciendo. Mateo 5:21. Antes de seguir te voy a dar de nuevo los números de teléfono por si quieres marcarnos. Mi celular es el 818-252-8607 y los teléfonos aquí en cabina son 8375 5051 y 8375 5055 por si quieres marcarnos. Y ahora sí te decía, eso es lo que se ve a Jesús haciendo ahí mismo en Mateo 5, después de que dijo, no vine a abrogarla sino a cumplirla, que quiere decir a completarla. Mire lo que dice, por ejemplo, Mateo 5:21. Oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Claro, eso está en la ley de Moisés. Luego 5:22, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, si te fijas, está completando el mandamiento de la ley de Moisés, está completándolo, perfeccionándolo. Esa es la nueva ley completada. Mira, Mateo 5:27, cuando dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Claro, esa era la ley de Moisés. Pero yo os digo, es decir, va a mencionar el nuevo mandamiento, el cambio, la perfección.
Yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este es el mandamiento de una nueva ley, de la ley que completó nuestro Señor Jesús. Mateo 5:31. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso decía la ley de Moisés. Pero en el Mateo 5:32, pero yo les digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Esta es la nueva ley. Mateo 5:38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Sí, ley de Moisés. 5:39, pero yo les digo, no resistas al que es malo. Cualquiera que te llena en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Nueva ley, completada. No sé si entiendas lo que dijo Cristo cuando dijo, vengo a cumplirla, vengo a completarla. Y enseguida el contexto nos confirma eso. Que está completándola, que está cambiándola, que está perfeccionándola. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Sí, en la ley de Moisés. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orad por el que os ultraja y os persigue. Nueva ley, nuevos mandamientos. ¿Te das cuenta? Cristo dijo, vine a completar algo que estaba incompleto. Y eso es lo que está haciendo Cristo. Completando la ley, perfeccionándola, terminándola. ¿Por qué tuvo que completarla? Porque no estaba completa. ¿Por qué tuvo que perfeccionarla? Porque no era perfecta. Eso es lo que dice la misma palabra de Dios. En Hebreos 8:6. Hebreos 8:6 y 8:7 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando del ministerio de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, hablando del primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. ¿Te das cuenta? El primero era defectuoso, no era perfecto. La ley pasada, el pacto anterior, estaba incompleto. Por eso era necesaria una nueva ley y un nuevo pacto. Vamos, si yo no sé qué Biblia tú manejes, pero ábrela al principio y dice, está en el antiguo pacto. Y después dice, está un nuevo pacto. Claro, había una ley pasada y hay una nueva ley. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El antiguo pacto tenía que desaparecer. ¿Okay? Cuando la Biblia habla de la palabra pacto, está hablando de la ley. Mira en Éxodo 34:28. Cuando dice, escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. A eso es lo que se le llama la ley, ¿verdad? Pacto y ley son sinónimos. Entonces, y dice Hebreos 8 que ese pacto iba a desaparecer. ¿Ok? Hasta aquí no sé si te haya quedado claro. La ley de Moisés duró todo el Antiguo Testamento. La ley de Moisés es el antiguo pacto. Pero Jesús en la cruz, la cambió. Nos trajo una nueva ley, un nuevo pacto. Pero así lo anunció Dios. Así lo había prometido. Por ejemplo, si vas a Jeremías 31:31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hay un nuevo pacto. Así lo anunció Jesús. De hecho, Jesús en la Santa Cena, la noche antes de sufrir su pasión, dice en Mateo 26:28, ¿te acuerdas cuando se levantó? Dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada
para remisión de pecados. Nuevo pacto, hay un nuevo pacto, hay una nueva ley. Y ese nuevo pacto, dicho sea de paso, porque hay otros pasajes ahí que te pueden confundir. El pacto comienza no cuando comienza el Nuevo Testamento, sino cuando nuestro Señor da su vida en la cruz. ¿Ok? A partir de la cruz arranca el nuevo pacto. ¿Sabes? De eso también vamos a hablar las próximas semanas. Todo lo que cambió la cruz, todo lo que sucedió en la cruz y todos los cambios que hay a partir de ahí en adelante. Dice Hebreos 9:16, donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces, ahí a partir de la muerte de nuestro Señor es cuando comienza el nuevo pacto. Entonces, la ley de Moisés es el antiguo pacto, pero Jesús en la cruz nos trajo un nuevo pacto. Un nuevo pacto quiere decir una nueva ley, ¿ok? Que puede ser en parte la ley de Moisés, pero perfeccionada, completada, quitándole algunas cosas y agregándole otras. Hebreos 7:12. Ojalá y estés tomando los pasajes, porque es importante que tú los revises ahí en tu casa. Pero que hagas esto. Hay muchas doctrinas que es necesario hacer esto. Es decir, comienzan en el Antiguo Testamento y hay que seguirlas hasta el Nuevo Testamento, hasta el final, para ir viendo cómo va cambiando, cómo el Señor va completando. Este es uno de esos casos, ¿ok? Entonces, Hebreos 7:12 dice, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Los cristianos estamos bajo un nuevo pacto. Tenemos una nueva ley. Nueva ley. Ya no es la ley de Moisés. No sé si lo sabías. ¿Cuál es esa ley? Mira lo que dice en la palabra de Dios. ¿Cuál es esta nueva ley? Dice en Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Yo no sé si habías escuchado de esta ley. La ley de Cristo. Primera de Corintios 9:20. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, me he hecho como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y dice en el 9:21, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, dice Pablo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, la ley de Cristo. ¿Te das cuenta? Tenemos una nueva ley. No estamos sin ley. Los cristianos no estamos sin ley. Estamos bajo la ley de Cristo. De Cristo. Romanos 7:6. Ahora estamos libres de la ley. Está hablando de la de Moisés. Por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Si es que estamos bajo una nueva ley, la ley de Cristo. Cuando la Biblia menciona cosas como no estamos sujetos a la ley o no estamos bajo la ley, se está refiriendo a la ley de Moisés, que es la que estaba en discusión entre los primeros cristianos. Esa ley se terminó. Dice Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Y si tenemos nueva ley, por lógica, tenemos nuevos mandamientos. Y eso es lo que enseñó Jesús en Mateo 5. Ya vimos muchos pasajes de ahí, de Mateo 5. Por ejemplo, en Mateo 5:18 dice, de cierto les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, seguiremos estando bajo una ley
una ley, dice en el 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿de cuáles? Dice Mateo 5, de los que estoy dando en Mateo 5, de los nuevos. El que quebrante uno de estos mandamientos pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Debemos obedecer y enseñar estos mandamientos, no los de Moisés, no los de Moisés. Nosotros enseñamos los mandamientos de Cristo, no los de Moisés. De hecho, en el concilio, en Hechos 15:21, dice Hechos 15:21, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien lo predique, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Es decir, Moisés ya lo predican en las sinagogas los judíos. Los cristianos no predicamos la ley de Moisés. Los cristianos predicamos la ley de Cristo. ¿Te das cuenta? Así lo haces. Los cristianos, y ojalá y vayamos saliendo de ese error, los cristianos no colgamos en nuestra pared los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Los cristianos estamos bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo. Mira estos mandamientos, nuevos mandamientos, nuevos mandamientos. Mateo 5:22, cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que le diga fatuo, queda expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. En el 5:32, el que repudia a su mujer, hace que ella adultere a no ser por causa de fornicación. Mateo 5:44, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien al que te aborrece, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Te das cuenta que tenemos nuevos mandamientos? No son los mismos de Moisés. Dijo Jesús en Juan 14:15, si me amas, guarda mis mandamientos, los mandamientos de Cristo. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo los he amado. Mandamientos nuevos. Eso es lo que recibimos. Eso es lo que nos trajo Cristo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahora escucha bien, si yo te dijera, ¿y cuál es el segundo mandamiento? La mayoría iríamos a la ley de Moisés y diríamos, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero ese es en la ley de Moisés. En la ley de Cristo tenemos que ir a Marcos 12:29, donde Jesús dijo, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego dice en el 12:31, el segundo es semejante. ¿Sabes cuál es el segundo mandamiento en la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. No sé si te das cuenta. Tenemos una nueva ley. La ley de Cristo, la ley del Espíritu. Y si hay una nueva ley, hay nuevos mandamientos. Están por todo el Nuevo Testamento. Hay que ir al Nuevo Testamento para conocerlos. Efesios 4:25. Desechar la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te das cuenta? Ese es mandamiento de Cristo. 4:28 de Efesios. El que hurtaba, no hurte más. Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación.
No contristéis al Espíritu Santo. Quítese de vosotros, dice el 4:31 de Efesios, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos. Todos esos son mandamientos de la nueva ley, de la ley de Cristo. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual. Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Por ejemplo, en Mateo 28:19, ir y hacer discípulos a todas las naciones es un mandamiento nuevo. Este no viene del Antiguo Testamento. Hay muchos más mandamientos por todo el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y los mandamientos antiguos, esos ya no los obedece el cristiano. Pero no estamos diciendo, hay gente que dice, entonces ya podemos mentir, matar, adulterar. No, no podemos mentir. Pero porque la ley de Cristo también prohíbe la mentira. Ahorita lo vimos en Efesios 4:25. No debemos adulterar. Pero porque la ley de Cristo también prohíbe el adulterio. Y no solo el acto, sino dice que si miramos a una mujer para codiciarla, ya adulteramos. No debemos matar, pero no porque la ley de Moisés lo prohíba, sino porque la ley de Cristo lo prohíbe. No sé si lo estés entendiendo. Estas son... hay una nueva ley. Y esto... es la ley para los cristianos. Y de hecho Mateo 5, ahí donde dijo que Cristo vino a cumplirla, es el que desentraña cómo debemos de entenderlo. Es tan importante. Es tan importante. Hay gente que hoy pregunta, ¿podemos tocar difunto? Sí, porque ya no obedecemos la ley de Moisés. ¿Debemos circuncidarnos? No, porque ya no obedecemos la ley de Moisés. Entonces, ¿puedo adulterar? No, porque la ley de Cristo, la nueva ley, prohíbe adulterar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿para qué era la ley de Moisés? Vamos a avanzar en esto. No sé si hasta aquí te haya quedado claro. Te decía, las próximas semanas vamos a ver cosas como el guardar el sábado, como el diezmar. Oye, hoy los cristianos debemos diezmar. No, porque era un mandamiento de la ley de Moisés. Y no es un mandamiento en la ley de Cristo. Y el sábado es lo mismo. Es lo mismo. Era un mandamiento de la ley de Moisés. Analiza la ley de Cristo. A ver si en algún lado lo encuentras como mandamiento. Pero es de esto de lo que estamos hablando. De esa confusión. El que dice, no, yo digo que hay que guardar el sábado. Entonces tienes que circuncidarte. Entonces tienes que apedrear a los homosexuales. Porque la ley se cumple toda. De hecho hay un pasaje en Santiago donde dice, el que falla en uno es igual como si hubiese fallado en todos. El que quiere justificarse con la ley tiene que obedecer toda la ley, ¿verdad? No lo que tú quieras. Y si dices hay que guardar el sábado, hay que guardarlo como se guardaba ahí, ¿no? Pero ya no es así. Hoy no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué era la ley? ¿Para qué sirvió la ley? Dice en Gálatas 3:19. Que fue añadida a causa de las transgresiones. Es decir, como cualquier ley, para que no hubiese transgresiones. Por ejemplo, hoy mismo, si no hubiese leyes de tránsito, pues todos abundarían los choques. Si no existiera ley civil, pues no hubiera cárceles. Cualquiera podría tomar lo que no es suyo. No, y si le dijeras está mal, ¿quién lo dice? Si no hay ley, para eso es la ley. Fue añadido a causa de las transgresiones. Acuérdate que Dios está llevando, cuando les dio la ley, está llevando a su pueblo a Tierra Santa. Todos los demás pueblos, Egipto, Roma, Asia, tienen sus leyes. El pueblo de Dios también tiene que tener leyes, pero no duraría para siempre. De hecho, ahí sigue diciendo Gálatas 3:19, era hasta que viniese
la simiente a quien fue hecha la promesa, es decir, hasta Cristo. Ese era el primer motivo para la ley. ¿Cuál fue? Fue añadida a causa de las transgresiones. El segundo motivo de la ley, dice en Gálatas 3:22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe fuese dada a los creyentes. Es decir, la ley fue dada para encerrar todo bajo pecado, para mostrarnos lo que era pecado para Dios. Por ejemplo, mira Romanos 7:6. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen y no bajo el régimen viejo. Dice Romanos 7:7, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley era y es para mostrarnos el pecado. Para eso era la ley de Moisés. Dice Gálatas 3:20, por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Nosotros mismos, antes de conocer de Cristo, pensábamos que éramos buenos. Pero cuando vemos la Biblia, cuando vemos los mandamientos, nos pone bajo pecado, ¿verdad? Por medio de la ley es que conocemos el pecado. Y el tercer propósito de la ley, dice en Gálatas 3:24, es la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo, si buscas en el diccionario, era un siervo, un sirviente, un esclavo de confianza que tenía la tarea de velar por los varones, niños, jóvenes de la familia, hasta que fueran mayores de edad. El ayo los llevaba y traía de la escuela. El ayo los ayudaba con la tarea. El ayo ayudaba en su educación. El ayo los corregía. El ayo era su custodio hasta que cumplían la mayoría de edad. Y eso es la ley para nosotros. Era ese ayo que nos cuidó hasta que vino Cristo. La ley era para cuidarnos hasta que viniese Cristo. La ley era para mostrarnos el pecado y llevarnos al que los limpia, y llevarnos al que salva, y llevarnos al Cristo. La ley no era para dar salvación así. La ley era para mostrar nuestro pecado y llevarnos al que salva. La ley no era para justificarnos, ni la de ayer, ni la de hoy. El que quiere justificarse por la ley, dice en Gálatas 3:10, y otra vez para los que dicen que debemos diezmar, para los que dicen que debemos guardar el sábado, para los que basan mandamientos en el Antiguo Testamento, dice, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque Cristo, dice en el 3:13, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 2:21, si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. La ley nunca tuvo el propósito de salvarnos, ni por la de antes ni por la de ahora. La ley lo que quiere es encerrar todo en pecado. La ley quiere ser nuestro ayo. La ley quiere llevarnos al que salva. ¿Ok? Pero no sé si haya quedado claro. Y lo importante que es conocer la ley sobre la que estamos. Es decir, si no la conocemos, es lo que hoy está pasando en muchas iglesias. Es como alguien estar en Monterrey y estar cumpliendo leyes, leyes de Estados Unidos. Y decir en Monterrey, no, es que yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque está prohibido en Estados Unidos. Pero no estás en Estados Unidos. Estás en Monterrey. Te es necesario conocer las leyes en Monterrey. ¿Para qué? Para obedecerlas. Este es un tema tan básico para los cristianos, y es un tema que estamos desconociendo. Es un tema que nos trae tan confundidos. Es decir, la mujer no puede maquillarse. ¿Por qué? Y vamos allá a Segunda de Reyes, a algo de la ley anterior. La mujer no puede, los jóvenes no pueden tatuarse, y vamos a Levítico, allá
Ahí es donde debemos de ser, y principalmente los maestros, los pastores, fieles a la palabra de Dios. Yo te decía la semana pasada, a mí pueden no gustarme los tatuajes, pero yo no le puedo decir a un joven, no te tatúes, porque en Levítico dice, Levítico no es para él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Puedo decirle muchas otras cosas. Yo no puedo decirle a la mujer que está prohibido maquillarse y mencionarle Segunda de Reyes, porque Segunda de Reyes no es para ella, no es para la mujer cristiana. La ley pasada no es para el cristiano. Por eso no guardamos el sábado, por eso no diezmamos, por eso podemos comer de todo. Ayer leíamos el pasaje donde dice que Cristo limpió todos los alimentos. ¿Te das cuenta? Y tenemos que conocerlos para guardarlos. Primera de Juan 5:3. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Eso es lo que tenemos que distinguir, porque hay gente luchando y preocupados por cosas que no son pecado hoy. Está gente preocupada por leyes que no aplican para ellos y descuidando, porque esa es la palabra, descuidando mandamientos que sí son para ellos. La Biblia no nos manda a los cristianos diezmar. No es pecado no diezmar. Pero en Mateo 25:31, que es un mandamiento que la mayoría de los cristianos está fallando, nos manda a hacer obras. Oye, pero ahí es donde empiezan a confundirnos, a engañarnos, o nosotros mismos a confundirnos. Oye, pero no, que no somos salvos por obras, pero hay un versículo, Mateo 25:31 en adelante, donde dice que así seremos enjuiciados, así seremos distinguidos, por dar de comer al hambriento, por vestir al desnudo. Es un mandamiento para el cristiano, pero estamos más entretenidos y guardando un mandamiento de la ley de Moisés, y estamos descuidando un mandamiento de la ley de Cristo. Mateo 6:15, no perdonar es pecado en la ley de Cristo. No amar a tu enemigo es pecado. El enojo es pecado. El no estar haciendo discípulos, el no predicar el evangelio en Mateo 28:19 es pecado. Es pecado. El afanarse, el preocuparse es pecado, dice Mateo 6:25. El temeroso en general, dice Apocalipsis 21:8, los cobardes y los incrédulos no entrarán al reino de Dios. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez son pecado, según Marcos 7:21 y 22. Y hoy hay hermanitas más preocupadas por andar en falda que por vestir, como dice el Señor, con pudor y con modestia. Estamos equivocándonos. Hay hermanos, los adventistas, tan preocupados por el sábado, que hasta dicen, el que no se reúna en sábado, ese va a ir al infierno. No adorar en sábado es la marca del anticristo. Cosas tan bárbaras, y no distinguir lo que es la ley de Moisés de la ley de Cristo. Tienes que ir a la Biblia. ¿Cómo lo vas a distinguir? Yendo a la Biblia. No diezmar no es pecado. No ayudar a los pobres sí es pecado.
¿Te das cuenta? Sí, es pecado. Y la Biblia nos manda a luchar contra el pecado. Por eso tenemos que distinguir lo que hoy es pecado para nosotros. Para nosotros. Las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, envidias, homicidios, según Gálatas 5:19, es pecado. Efesios 4:31, amargura, enojo, ira, gritería. Colosenses 3:5, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia son pecado. Primera de Corintios 14:28 para los pastores dice que hablar en lenguas sin haber intérprete es pecado. Ojalá y hayas entendido el tema de hoy. Vamos a abundar en él, pero ojalá y te haya quedado claro. Los cristianos estamos bajo una nueva ley, que es la ley de Cristo. Nos escuchamos el miércoles 7:30, si Dios lo permite.